Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Juan Carlos. Juan Carlos. Hola Juan Hola, Carlos. Juan Buenos días, Carlos. Carlos. Buenos días, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal de novedades? ¿Qué más de bueno, que de malo o de feo? Juan Carlos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegra. El día de hoy ya vamos a comenzar un poco con la parte de la clase, hablando lo que sería una pequeña introducción, una contextualización más de lo que es las estructuras, los tipos de puentes, identificando ciertos criterios para diferenciar, ¿no? El comportamiento estructural de estos elementos. ¿Listo? Entonces, ayer les había subido un documento. La idea del documento es que vamos a irlos tratando durante estas 2 primeras semanas, digamos, esta clase y la próxima, que sería la parte de la introducción. ¿Listo? Entonces, ahí les había puesto en el dedo L una pequeña actividad, que era, pues, todo el mundo, me imagino, ha pasado por un puente aquí en Quito o de hecho aquí en Ecuador, ¿sí? Y no sé, a algunos les llamó la atención, les pareció como agradable o de plano no, ni se dan cuenta cuando pasa, no sé, ¿no? Entonces, quería que me cuenten un poco cuál es su percepción de estas estructuras y más que todo, cuáles de estas estructuras les ha llamado la atención. O sea, digan, hombre, esto es como, ve, que les llamó la atención algo, parte, que, cuenten. Eh, ¿Podría presentarte los puentes? Ajá, sí, claro. Ah, espérate, creo que tengo que activarte. Se me olvida siempre. Ya. Ahí pueden ver la pantalla. Mm, Sí. dame un Bueno, segundo. Ah, ya, ya. Ya, sí. Creo ya, que el primer puente, como que creo que es el que más me gusta de Quito, es el del río Chiche. el del río Por, Chiche. sí, por la longitud del vano central, o sea, por toda la distancia que salva, y por el método constructivo que fue por volados sucesivos, que me parece increíble el tema del hormigón preesforzado. Sí, interesante, ¿no? Esa parte de la luz que Eh, salva, que te parece increíble, ¿cuánto es la longitud de la luz central? De pronto, bueno, aquí ¿alguien está que la sabe? luz central es de 210 metros. 210 metros, ¿no? Sí, Que es bastante, ¿no? Bueno, ahorita vamos a sí, mirar que esos números los pregunto porque ahorita los vamos a poner en perspectiva, ¿no? ya. 210 metros. Dale, cuéntame. El segundo es el de sobre el río San Pedro, que de igual manera forma parte, creo que es de la Ruta Viva y por el mismo método que son volados sucesivos. Ese Este puente, ¿dónde queda? Ese no lo identifico. En la ruta viva igual. sí está en la Ruta Viva, no, yo no me ubico mucho. Todo Es el norte, que todo baja del, norte. Justo donde se divide Cepallá y es, Tumbaco. es el que Es baja del... llegando al intercambiador que lleva al Intervalle. La Intervalles, ajá. Ya. Saben Sí, que pues, siempre he escuchado aquí en Quito la Intervalles y realmente no creo que haber pasado nunca por ahí. Ya un día de estos voy a ir a... Realmente solamente paso por, ¿cómo se llama? Pifo. Me voy al aeropuerto y de ahí ya como para Guayabamba, de ahí, no sé, por ahí no, creo que no paso por ahí, ¿sí o no? Porque Pero, no he pero, visto sí, eso. pero de ley pasas sí, por sí, la sí ruta pasa. viva. ¿Por dónde? Ajá, Sí, por la ruta viva sí sí, paso. Ya, ese es el puente que está es en la ruta antes, viva. Pero Genial, voy no, a ponerle más antes de atención. llegar a la parte levantada, digamos, del Chiche, hay otro puente antes para la Intervalla, entonces creo que ese Ah, es. ya, ya. Ah, sí, sí. Bajando desde Lumbisi por esa bajada. Ya, voy a ponerle más atención porque sí creo que Bueno, me he dado cuenta que sí. Listo. ¿Tienes de pronto una foto ya. como más, así como la que presentaste del río Chiche, como más lejos? Ya, ya Esta, sé.
Ya, Claro, acá es una curva antes, en la parte izquierda es una curva. creo que es acá. Ajá. Sí, Y de aquí es una curva hacia la izquierda. Aquí Sí. donde está el cursor, Sí. hacia la izquierda. Ah, pues Vamos yendo a ver como si- para el aeropuerto, ¿no? Sí. Creo que ya sé dónde es. Ya. De Interesante. ahí, el siguiente es el puente de los pájaros que se dio sobre el río Monjas, que es de la Ya. extensión de la Avenida Simón Bolívar. Y bueno, este me pareció súper interesante. Me gusta estéticamente y es por lo que se fue construido por traslación horizontal. Bueno, aquí lo llaman como, creo que es movilizado longitudinalmente. Sí, generalmente esa es una forma de lanzamiento. Ujú. Ujú, sí, Ah. se lanza el puente. Entonces, sí lo vimos con Fernando y una parte, y como que nos decía que como que lo interesante de esto es porque todas las vigas, o sea que la estructura debe estar construida para que soporte en todos los puntos los momentos máximos, por lo que siempre va a cargar su propio peso cada parte de la estructura. Claro, sí. Ahí, si ustedes se fijan, por Y el ejemplo, último, ay, dame ya, un chancecito antes de que le cambies. Si ya, ustedes se fijan, este elemento, ay, bueno, o este elemento, ese elemento es provisional, solamente es mientras lo colocan, ¿no? Entonces, estas vainas son las vigas que hacen el apoyo y mientras lo colocan y después le quitan. Todo esto es lo que queda, ¿no? Esa parte de los lanzamientos es bastante interesante. Hay algunas formas de hacer el lanzamiento que se llama de las vigas, porque pues está bien puesto el nombre, ¿no? Las vigas quedan a la larga en el aire, ¿no? Entonces las van poniendo, ¿no? Genial. ¿Y el último? Y el último es este puente Villorita, que igual es de la extensión de la Simón Bolívar, que fue construido de igual manera. Aquí está la punta, que es la guía básicamente de lo que se va lanzando. Ahorita se Y, está actualizando. Ya, perdón, ya, ahí se ya. ve. Sí, sí se mira. Ujú. Y ya, y el último que, bueno, no me gusta mucho estéticamente, pero me parece interesante el tipo de soporte que le dan en la mitad. Es este, no, que dice sobre la quebrada de Zambisa, en la avenida Simón Bolívar. Me dicen cuando que se utilizó ese soporte metálico en el centro, que se ve en la foto de la mitad. Pero es un soporte, a ver, ese Zambisa, eso es... En la Simón Bolívar. Al norte. Pero ya no hay ese soporte, creo, metálico. Yo no No, lo he ahí visto, no. ¿no? Ya no hay, ajá, ya no existe ese Me soporte imagino que metálico. lo hicieron Ya, mientras tal vez se temporal. claro, mientras lo construían el puente, supongo. Como en vez de hacer el lanzamiento, Ajá. generalmente aquí el problema es que el puente, como lo ves, es como en curva, ¿no? Entonces, ya esos métodos de lanzamiento, como las vigas no son rectas, ya no son tan fáciles de hacer con la nariz, con esa nariz que miramos que era provisional. Entonces, han inventado esa forma de un apoyo, una estructura de apoyo provisional, supongo, porque yo la verdad no he visto, sí he pasado por ahí y no he visto que exista eso, pero claro que uno no es que va pendiente mucho de debajo del puente, ¿no? Pero bueno, genial, muy bien, José. ¿Alguien más que quiera compartir unas estructuras? Dime. Yo también tengo, Juan Carlos. Dale, yo Kevin. también. Ya. Entonces, Carlos, vamos. yo tenía una pregunta rapidito. Di. Claro. Ah, yo no te había visto la mano alzada. Ah, ya hay alguien por fuera, dame un segundo. Ya. Sí, solo tenía una pregunta, nada más. Sí, cuéntame. El puente de los pájaros, o bueno, ese es el mejor ejemplo que puede ver. Nosotros con Fabricio en Estructuras 2 hicimos un examen donde donde idealizábamos un puente de ese tipo como un marco largo con dos columnas. Sí, ese es el de Guápulo, ¿no? Este es el que es a la salida de Guápulo. Me llamó la atención ese porque... Ah, ya, espera, pensé que era lo que estaba mostrando Moisés. Discúlpame, Kevin. Dejo de Sigue, compartir. sigue.
No. Está bien. Solo era la pregunta. Pero no entendí la pregunta. ¿Cuál, Sí, ¿qué cuál era también la es decir, es analizar un puente como si fuera un marco? Ah, ya, o sea, ¿qué tan bien hecho está? Ujú. Ya, va a depender mucho del tipo de puente. Entonces, justamente eso es lo que quería que empecemos a mirar, que empecemos a tener contacto, porque vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, si yo modelo un puente colgante que está con cables suspendidos como un elemento de marco, eso no está bien hecho, ¿sí? Si yo modelo un puente atirantado, tampoco. Por ejemplo, yo puedo modelar dependiendo del tipo de apoyo. Digamos, ustedes se dan cuenta, en este puente no me he fijado, pero generalmente los puentes tienen internamente en los apoyos, pueden tener divisiones. O sea, me refiero a que obviamente cuando uno entra, aquí hay, el puente es cortado aquí. Es más, siempre eso es lo primero que se daña y uno siente el golpe, ¿no? Sin embargo, también hay otros tipos en donde yo tengo aquí un corte justamente en el apoyo, de tal forma de que esto se envuelve en losas simplemente apoyadas o vigas simplemente apoyadas. Entonces, si yo hago eso y en la estructura yo modelo un marco que sí transmite momento, como lo es un marco, entonces eso ya estaría mal, ¿sí? Entonces depende de cómo sean realmente las condiciones de apoyo y de conexión del puente. En puentes pequeños sí se puede, en puentes ya más largos, que vamos a mirarlos, realmente no está bien hacer eso, ¿sí? Pero pues para los que me han presentado, sí se puede hacer esa simplificación. Ujú. De hecho, la Ok. vamos a usar nosotros, ¿no? ¿Está bien? Genial, listo. Ahora sí, Kevin, qué pena ahí te interrumpí. Ya, no importa. Los que me llamaron la atención, yo siempre me he fijado en este de Guápulo por las columnas, como tiene full columnas y como losas ahí entre ellas. Ajá, sí. Eh, digamos que ese puente de Guápulo, cuando vuelvan a pasar, quiero que se fijen en esta zona, porque pues por aquí es donde uno puede mirar por debajo, ¿no? Esto es un edificio, o sea, literal, esto que tienen aquí, eso es... Sí, por cierto, ¿sí ven cuando rayo? ¿O estoy rayando aquí de gana? No, sí, 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 no, sí. No, se sí se ve, ve. Sí se ve. dibujaste Sí un se ve. círculo. Ya, pues ahí intenté el círculo, ¿no? Pero bueno. Entonces, eso es un edificio, tranquilamente. Podría ser un edificio de, a ver cuántos, uno, dos, tres, como de 5 pisos ahí lo que hicieron. Es una estructura supremamente rígida de apoyo, ¿no? Pero quiero que se fijen en esta parte de acá y la diferencia que hay con esta zona de abajo del puente. No les voy a decir, pero si tienen, no sé quién, alguien pasa, por ejemplo, de aquí a lunes, alguien pasaría por aquí, es probable que pase por aquí, o de plano nadie pasa por ahí. Yo ¿Ah? voy a pasar por ahí. Yo también Capaz. probablemente. Ya, entonces el lunes, al inicio de clase, me cuentan, si pueden tomarle fotos sería genial, ¿ya? Pero si no, nos cuentan. Y fíjense en dos cosas muy puntuales, que es, aquí hay una unión. Se van a dar cuenta que justamente aquí hay una unión. ¿Cómo es el estado de esa unión? ¿Sí? ¿Cómo la ven? Y lo otro, el material. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Y traten de mirar cómo se apoya. ¿Ya? Listo. Ese puente de ahí es algo que lo voy a mencionar porque tiene, durante el curso, porque tiene algunas particularidades interesantes. Listo, Kevin. ¿Por qué es que te llama la atención los apoyos? Sí, ¿Sí o no? sí, justo por eso de las columnas, pero ayer Fabricio mencionó algo de que se pone cortapandeos, entonces ahora como pienso que es algo relacionado a eso para las columnas. Digamos que, bueno, ahorita entrando en detalles, pues una de las razones por la que debe estar el piso es para disminuir la esbeltez de las columnas, ¿sí? Si no hubiera eso, pues esas columnas son muchas columnas bastante esbeltas, ¿no? Pero
todo el mundo hemos pasado por ahí. ¿Qué impresión les da así agradable o les parece como no tan agradable o les parece como raro esas columnas a las otras que ahorita nos mostraron? Porque hemos visto bastantes apoyos, ¿no? ¿Qué impresión les deja cuando pasan por ahí? Que tiene malo mantenimiento. Malo mantenimiento, ya. Estéticamente se ven agradables, se ven bien. No, son más... O sea, para mí son feas. Se ve feo. Sí. Ya, entonces, fíjense que esa parte de cuál es la percepción, vamos a mirar que es súper importante. Ajá, ¿qué otro puente tienes, El Kevin? otro es... Vamos a tratar de enfocarnos en los puentes que no nos hayan mostrado los compañeros, ¿ya? El otro es el antiguo de Chicha. Ese también me Ajá. parece chéverazo. Por lo que es, o sea, como es todo Serchas, le veo menos difícil constructivamente que los otros. Y Claro. me gusta, la vista es bien bonita. Se ve bien bonito ese puente, la verdad. A mí también me gusta bastante. Y es tal cual lo que vemos en análisis estructural, ¿no? Tal cual. La cimentación, de pronto tienes una foto de lo que se está sosteniendo, porque el puente tiene apoyos, ¿no? En la parte de abajo. Eso, justamente. Fíjense que ahí todo es consecutivo, ¿no? El puente es de acero, hicieron apoyos de acero, que son también una especie de cercha, ¿no? Una cercha de acero tipo estructura, ¿no? Se ve bastante bien. De estos, yo hace como 2 años tuve la oportunidad de irme al TENA y yo miré que había muchos de estos. No sé si alguien es del TENA aquí, creo que no, pero cuando uno pasa por ahí, mira bastantes de estos puentes. Y esto es porque en su origen, este tipo de puentes metálicos, y de hecho nuestra profesión como tal, la ingeniería civil, nace del ejército, ¿no? De ahí tiene como su inicio fuerte. Entonces, este tipo de estructuras, pues los ingenieros del ejército eran lo que hacían como pasos para acceder mucho, pues, al Amazonas, toda esa parte, ¿no? Es bastante interesante. Y vi también, yendo al TENA, que habían muchos abandonados. O sea, estaba el puente normal por donde uno pasaba y este ya se estaba oxidando al lado izquierdo, ¿no? O al lado derecho, bueno, dependiendo de cómo iban bien. Entonces, sí, es bastante bonito y la verdad, como lo dijo Kevin, se los ve, son bastante más fáciles de hacer, ¿no? Ajá, ¿qué más? ¿Qué otro tienes de pronto distinto? El tercero en Collas, el que es con curva. Sí, ese puente, yo freno ahí. Yo le odio. Yo le odio ese puente. Yo le odio al puente ese Siento también. que me voy a chocar siempre. Sin, Y es que Por vas las ahí, muy placas. rápido y de repente cambia el radio. Sí, yo también pienso lo Ah, mismo. es que las placas están mal colocadas, además. sí, las placas están hundidas, ¿no? Bueno, en ese puente lo odio porque, digamos que ahí fue este teléfono, se me cayó ahí y le pasaron no sé cuántos carros, ¿no? Y como no puedes parar en puente, me tocó parar por allá, o sea que cuando volví por el teléfono, por acá, ya me lo habían pisado unas cuantas veces, ¿no? Los carros. Pero bueno, y la entrada aquí, pues al menos en moto es fea porque tiene unas depresiones. Y como entras en curva, una depresión en curva en moto no es algo interesante. Inclinados, feo. Sí, es como feo, ¿no? Pero digamos que la parte de estructural, no sé si de pronto tienes una foto un poco más lejos que se mire, el apoyo es muy parecido al del puente del Chiche, ¿no? Un apoyo inclinado, ¿sí? En a ver cómo borro esto, ya, voy a borrar así. No a este, al que mostró
Porque solo tenía José, esa foto. eso, este apoyo es como, bueno, déjale nomás, y ahí Sí, déjalo nomás. le analizamos de lado. Entonces aquí está el apoyo en un material de acero. Fíjense que aquí hay unos elementos así como en X, ¿no? Que pues ya todo el mundo aquí me imagino que ya vio acero, ¿no? Entiendo que sí. Entonces, esta estructura, este apoyo, tiene una transición. Fíjense que aquí el elemento principal es más delgado y se va haciendo más ancho conforme sube y conecta con el puente, ¿no? Entonces, todas esas cositas tienen un sentido, ¿sí? Y tienen, y obedecen, digamos, a un concepto que lo vamos a tomar y adelantándome un poco es a un concepto técnico-estético, ¿sí? Que debemos garantizar en los puentes. ¿Listo? Genial. Bueno, este puente valdría la pena irlo a visitar. ¿Quiénes están aquí en Quito? ¿Todos estamos aquí en Quito? No, ¿no? ¿Moisés? Yo soy de Moisés no, Ibarra. ¿no? No, yo estoy en Manta. En Manta, chévere. Playa. Moisés vive donde nosotros Permiso vamos a para ir. vacacionar. Bueno, ya le voy a decir al Gustavo para hacer una actividad. Bueno, ¿qué otro puente? ¿Tienes algún otro? El último es full antiguo y es feo. Bueno, o sea, la vista es feo, pero me parece igual chévere porque ese yo lo veo que solo funciona a compresión. Es el antiguo puente de Chiche, en el que se llega por el Chaquiñán. Ah, ese es más viejo que el antiguo puente del Chiche. ¿Sabes Ajá. que nunca me he ido al Chaquiñán? No soy una persona que le guste las bicicletas. Ya no me gusta, pues, la verdad. O sea, cuando se mete por el Chaquiñán no pasa por ahí. ¿Sí? Sí, es la unión entre el Tumbaco y Puembo. Es pequeño, no es tan grande, debe tener unos 30 metros capaz, 25 metros. Eso es grande. La verdad se ve Sí, bonito ese también, puente. unos 10 metros, 12. Se ve súper bonito ese puente. Hasta me dieron ganas de irlo a ver. Pero esto parece de hormigón. Sí será de hormigón. Y acá, o sea, aquí han hecho el arco de hormigón y han completado el arco con, esto parece ladrillo, así a simple vista. ¿Qué es? Todo es hormigón. No se han fijado. No se le puede ver no le he podido ver de ahí porque es como que, o sea, hay dos. El que está, porque se pasa el Chaquiñán y hay uno un poco más arriba, porque son dos puentes viejos. Ya, está bonito. Ese puente es un puente en arco, ¿no? Que funciona totalmente distinto a los que me han mostrado antes. Bastante interesante. Ajá, genial. Gracias, Kevin. ¿Otra persona que quiera mostrar algún puente que le haya llamado la atención? Yo puedo compartir con... Sí, sigue, Kike. No sé, pero no se me está actualizando. ¿O no estás compartiendo? Ya, a ver, ahí se está Ahí, empezando a actualizar. Ya. Ah, ese es el mismo que hablábamos, ¿no? este es justo, ahí sale el cambio Sí, de es una más foto grande a más más de... pequeño en los soportes. Ujú. Que le iba a intentar mandar. Esta A foto ver, debe ser tenía cuando lo estaban ese construyendo, ¿sí o no? Se mira que es cuando lo estaban construyendo esa foto, porque que... está todo recién hecho. Los taludes están nuevecitos. Sí, Se los ven nuevos. sí. Sí, me parece que es antes de la apertura justo antes de la apertura de la vía. Ya, genial. De ahí tengo ese y Fíjense que tengo tiene la este misma, acá. aunque el puente del río Chiche nuevo tiene eso de hormigón, pues prácticamente es el mismo funcionamiento, ¿no? La misma tipo de detalle. Ah, ese es el puente. Sí, me había extrañado que no haya mostrado este puente, ¿no? Tengo este.
Este del de Los Caras, que es de yendo de San Vicente a Bahía, Sí. tiene, me parece que es 1200 metros de longitud, tenía como 13.4 de ancho. Y a mí que me llama la atención, primero es que está sobre el agua, entonces eso dificulta un poco la construcción del puente. O sea, me interesó cómo hacen para construir sobre el agua. De ahí, por la longitud, obviamente, y también por los aislantes sísmicos que tiene, que se pueden ver en la parte inferior, entre la placa principal y las de soporte, hay unos aislantes que a mí me llamaron la atención. Ya, acerca de eso, el puente, o sea, deme un segundo que está sonando aquí algo y me está estorbando. Ya regreso. Ese puente, papu. Es que se sigue grabando, cuidado. Sí, sí. Yo iba a coger ese puente, pero no cogí porque leí que decía en Quito. Sí, hoy eran puentes de Quito. Ah, perdón. Claro, el Quique tramposo. Tramposo, Enrique. Esperemos que no vea la... ¿Aló? Esperemos que ¿qué? Que no vea quién. Nada, aquí nomás. Bueno, El papu que se porta mal. verán, en esta parte de este puente, lo interesante es, justamente una de las cosas que mencionó Quique, es que es un puente que está aislado sísmicamente. ¿Qué significa? Tiene unos elementos, el aislamiento sísmico lo que hace es que conecta las columnas con la superestructura con un material mucho más flexible, de tal forma que para una misma masa, con un resorte más suelto, hay un cambio de periodo. ¿Qué pasa cuando yo tengo un elemento conectado con algo muy débil? ¿Aumenta o disminuye el periodo? Aumenta el periodo. Menor rigidez. Aumenta. Menor rigidez, prácticamente es eso, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa con el periodo? ¿Qué? Aumenta. O Aumenta. sea, periodo es raíz de K sobre M, entonces hay menos rigidez, hay menos periodo. No, eso es frecuencia. Entonces al revés, aumenta. Entonces, ¿qué? Aumenta el periodo. ¿Listo? Sí. Y cuando aumenta el periodo, lo que pasa es que el sismo en el espectro, al aumentar el periodo, baja bastante después de un rango. Y las fuerzas sísmicas se disminuyen. Eso es el enfoque. ¿Se entiende? Entonces, aumenta el periodo de las estructuras. Sí, ahí fueron a revisarlo cuando hubo lo de Pedernales y pues efectivamente el puente estaba fresco, ¿no? No había ningún inconveniente. Otra cosa que decía aquí que es, bueno, cómo lo construyen, ¿no? Ahí yo miré que tenían fotos de cómo hicieron la construcción. Para la construcción de puentes sobre el mar, hay algunos métodos, pero los más comunes es, se lleva el pilar en un barco, ¿sí? Al punto geolocalizado y lo hunden, ¿sí? Y queda hundido. Y de ahí ya, cuando está hundido, empiezan a hacer toda la parte de fijación en el lecho marino. Otra, por ejemplo, es que crean como una barrera, van construyendo barreras herméticas, digamos, sí, herméticas en el mar, y una vez que están construidas, hagan de cuenta un círculo, ¿sí? Lo construyen hermético y una vez que está construido, dragan el agua, quitan el agua y dejan la estructura seca y ahí construyen. Esas son las más comunes, ¿no? Entonces, y se puede, sí, se puede, ¿no? Claro, cuando pues no hay mucha profundidad, ¿sí? Genial. ¿Qué otro puente tienes por ahí, Quique, que te haya llamado la atención? De otros tenía el puente del Chiche y el que ya presentó Kevin
Ya, genial. De Bueno, la ruta, de la vía Collos, que siempre que vía paso me Collos. gusta que sea la curva, pero le odio. Pero le odio porque siempre me bota el carro. Ya, bueno, entonces ya está Quique. ¿Alguien más que quiera participar? El último. Yo tengo uno, o sea, literal uno, porque el resto se repitió. Bueno, uno diferente es mejor que nada diferente, ¿no? Ya, o sea, creo que es un enfoque diferente a lo que mostraron. Porque a mí el puente que me llamó full la atención fue este del río Machangara. Entonces estuve leyendo y es full bacán porque ese puente tiene como registros como desde 1600. Entonces tuvieron como que reconstruir el puente como encima de lo que entendí y me parece interesante porque creo que en los puentes antiguos era un poco más común esto de hacerles como estructuras habitables dentro del puente. Entonces lo que querían hacer era hacer una cafetería, pero después en la alcaldía de Augusto Barrera se eliminó como ese plan que había de reactivar el río Machangara, entonces ahora es como abandonado. Pero me parece un puente súper bonito y me parece súper loco que tuvieron que como reconstruirlo, pero sin eliminar esto. Y después esto se socavó, esto de acá abajo, y la verdad no sé cómo sigue en pie, porque sé ir en bici y la verdad no sé cómo sigue en pie. Y me parece importante, porque muchos puentes, como son estructuras tan antiguas, cuando se construyeron, o sea, son como ya elementos históricos. Entonces, reparar eso me parece un reto súper interesante. Una pregunta, Liz. Justamente esas cosas que acabas de mencionar las vamos a tocar un poco en el tema, pero ¿dónde queda ese puente? Nunca no me, En el no me sur. ubico. En Ajá, el es sur. como antes de la Villa Flora, me parece que es en el sector de Chimbacalle, que Chimbacalle viene de Chimba del Quichua de al otro lado, entonces Chimbacalle es como pasar al otro lado. Entonces, sí, es justo antes de la Villa Flora. Se puede ir en el bicipaseo, te desvías por la parte, o sea, antes de irte a la ronda, te desvías como para el otro lado y llegas a este puente. Ese puente está bastante bonito, la verdad. No, nunca lo habían mostrado. Siempre empiezo con esta actividad y nunca me habían mostrado ese puente. Ajá, genial. Y O sea, salió en las noticias por esto este socavamiento. Tuvieron que cerrar el puente y como cerrar todas las estaciones del trole durante unos días porque no se sabía qué iba a pasar. Porque no sé si se alcanza a ver, pero acá abajo como que se desvió el cauce del río. Entonces esto era hueco. Entonces, la verdad no sé técnicamente qué hicieron para que no pase nada, porque la verdad que sí me impactó mucho cuando pasó eso. genial. Listo. Muy bien, chicos. Ahora, ¿cuál era la idea de toda esta introducción, ¿no? Entonces, dentro de los puentes que nosotros o que ustedes mismos mencionaron, pues hemos visto, de hecho, bastantes tipos. O sea, vimos un tipo, aunque parecen los mismos, un tipo en voladizos sucesivos, vimos un puente que era una armadura como tal, vimos dos puentes en arco, ¿sí? Y aquí pues realmente no tenemos, creo que en el Tena miré un puente que era un poco de otro estilo, que son, en Tena es la ciudad, ¿no? Déjenme, sí, estoy bien, Sí, ¿no? Tena es la ciudad, ¿no? Hay un puente pasando ese río que está dentro de la ciudad, que es un atirantado. quédate bien. Sí. Entonces, la idea era darse cuenta de qué es lo que tenemos, qué tipos de estructuras tenemos dentro de nuestro diario vivir, porque es lo que nosotros tenemos siempre. ¿Listo? Entonces, vamos a Una decir, pregunta. dime. ¿Qué es el procedimiento de lanzamiento incremental? Que hay un puente que es construido así aquí y no sé cómo es eso. El de los pájaros. De los El de los pájaros. pájaros lo hicieron en Es lanzamiento el que incremental. presenté yo. Sí, Son el los dos que últimos que presentó presenté yo. José. Entonces, a la larga, lo que nosotros tenemos es las vigas están construidas con la longitud que tienen, pero las construyen fuera de la estructura, ¿me entiendes? Y lo que hacen es que las van lanzando. No sé si, es que no se alcanza a ver. Entonces, está el apoyo
y lo empiezan a empujar y queda la viga en voladizo hasta que toca en el otro lado. ¿Sí? Entonces, ahí va un lanzamiento. ¿Listo? Bueno, ¿qué les estaba contando? Bueno, entonces, digamos que dentro de las estructuras, lo primero es analizar cuál es la idea o cuál es el funcionamiento, cuál es el propósito del puente, ¿no? Entonces, ahí, no sé, ahí ven ya mi pantalla, por cierto. Sí, sí se ve. ¿Listo? Entonces, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es empezar definiendo qué es un puente. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros decimos qué es un puente, lo primero que tendríamos que definir es, o está relacionado a la función principal, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Es una obra, ¿sí? Que su objetivo es salvar un obstáculo, ¿sí? Dando continuidad a una vía. Eso es lo que es un puente, ¿sí? Y a la larga, hace parte del camino, de una carretera, y hay diferentes tipos de puentes en función de su uso, ¿no? Entonces, los que nos han presentado, pues todos son pensados para vías de vehículos, pero pues también tenemos que construir puentes para ferrocarriles, o también tenemos que a veces construir puentes para salvar lo que son acueductos, líneas de agua, líneas eléctricas, tuberías, etcétera, ¿no? Entonces, esa es... cuenta? Dime. Los peatonales también. Puentes peatonales, ¿sí? Hay puentes para el tránsito de animales, bueno, un poco de usos, ¿no? Entonces, esa parte es importante, ya que vamos a decir que el planteamiento del puente generalmente obedece a un diseño geométrico. Entonces, el diseño geométrico empieza a evaluar si es más fácil ir por la montaña aumentando kilómetros de vías, o debería evaluar si es más económico hacer un puente ahorrando tiempo, ¿sí? Ahorrando tiempo y dinero en transportes, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestro principal objetivo. Ahora, dentro de las cosas o parámetros que nosotros tenemos que mirar, uno de los parámetros que son importantes y que mencionamos sin darnos cuenta es el componente histórico-estético que tienen los puentes, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que reconocer que hay puentes muy importantes que se vuelven hitos en la ciudad y que, a diferencia de una casa o de un centro comercial, se vuelven zonas de atracción turística en donde la gente va y se toma fotos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes y yo conocemos qué puente usted quisiera ir solo para tomarse una foto, no diciendo aquí en Ecuador, por ejemplo, que es bien común. El de tu fondo, el Golden Gate San Bridge. Francisco. El puente de San Francisco, el puente... ¿Ah? No te escuché. El puente de Brooklyn, por ejemplo, ¿no? O el puente de Manhattan, que está al lado. Exacto. Entonces, fíjense que todo ese tipo de estructuras, nosotros tenemos que pensar como diseñadores que el puente cambia o puede cambiar la parte turística de una ciudad, ¿sí? Si es muy bonito, si es muy moderno, etcétera, ¿sí? Y se vuelve un referente histórico, ¿listo? Son estructuras también que, por su magnitud y por su importancia, porque cuando se convierten en puentes, ¿sí? Son estructuras que deben planearse para muchos años. Entonces, nosotros sabemos que un proyecto de construcción, pues dice, bueno, se planea para tener una vida útil de 25, 30 años, pero el puente no es que a los 25, 30 años lo vamos a demoler, ¿sí? Porque eso afectaría todo el tránsito de la vía. Entonces, todo ese poco de cosas, de factores, deben estar presentes al momento de planear siquiera el puente. Y otra cosa muy importante, la parte estética del puente, ¿sí? Entonces, aquí es una zona en donde nosotros debemos romper ese paradigma como ingenieros civiles de decir que
los arquitectos son los que se encargan de la parte estética, ¿sí? Porque si ustedes hacen un estudio un poco más a profundidad de lo que supone el componente o de las personas que intervienen en los principales puentes del mundo, se van a dar cuenta que en el equipo no hay arquitectos, ¿sí? Porque el arquitecto es una persona que está en función, sí, de la estética, pero su profesión está enfocada a la distribución de espacios para uso de personas. Los arquitectos saben cuánto tiene que ser la habitación, cuánto es el volumen de aire para que usted pueda dormir bien tranquilo, o la cocina, etcétera, porque el uso es el uso de personas de la estructura. El puente no la usan, no está pensado para el uso de personas, está para el uso de vehículos, o de ferrocarriles, o de otros agentes externos. ¿Listo? Sin embargo, necesita un componente estético importante y un componente técnico, ¿sí? Justamente lo que estábamos hablando del puente que todos coincidimos que odiamos, ¿no? En donde el apoyo eran unas secciones que iban cambiando su espesor en función de la altura, ¿sí? Eso tiene un sentido estético, se ve bien, pero también tiene un sentido técnico, desde el punto de vista de que en la conexión, pues vamos a tener momentos más grandes y necesito más sección, y en la parte de abajo voy a tener momentos más pequeños por el tipo de conexión que hicieron. ¿Listo? Que es una conexión que permite momento. Entonces, todo ese efecto es parte de nuestro trabajo, hacer el puente lo más económicamente posible, de tal forma de que sea totalmente seguro, pero que sea bonito, porque va a perdurar en la historia. ¿Listo? Y que cumpla su función bien. ¿Listo? Entonces, dentro de esa parte, podríamos hablar de algunas cosas. ¿Listo? Entonces, una de las cosas importantes es ir reconociendo cuáles son los puentes y cuáles son las partes importantes de los puentes, ¿no? Entonces, digamos que dentro de lo que hemos visto, lo común es hablar de que los componentes de un puente se basan en tres partes fundamentales. Todo puente tiene, de cualquier forma, tres partes fundamentales. ¿Listo? Uno, lo que es la superestructura, ¿sí? La segunda, que es la subestructura. Y por último, tiene la fundación, ¿sí? O la cimentación. ¿Listo? Esos son los tres componentes que van a haber en un puente siempre. ¿Listo? Entonces, aquí hablando un poco de la superestructura, digamos que van a ser las partes en donde directamente van a circular los vehículos. Y en esta parte ya vamos a hacer un direccionamiento a lo que vamos a ver en el curso. Aunque reconocemos que hay puentes para bastantes tipos de usos, nos vamos a enfocar solamente en los puentes que son vehiculares. ¿Listo? Entonces, en la parte de la superestructura, pues en general vamos a decir que está conformada por el tablero o losa superior, ¿sí? Que es el elemento que se encarga de soportar directamente las cargas de los vehículos, ¿sí? Está conformado también por lo que serían los elementos que soportan el tablero, que en este caso, por ejemplo, en esta imagen, son los elementos de vigas o girders o tabiques, que se llaman aquí, ¿sí? De ahí también pueden estar o están conformadas por las barandas vehiculares, que son elementos o estructuras que son no estructurales, sino más bien de seguridad del puente, todo lo que es el mobiliario urbano y lo que sería la losa de fondo o lo que se conoce como losa de soffit. ¿Listo? Ahora, esto en los puentes que nos mostramos, la mayoría, en el puente de los pájaros, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues todo este concepto también se traduce a los puentes que vimos, ¿no? Por ejemplo, la superestructura del puente que nos mostró Kevin, pues sería el arco como tal.
la parte del arco, eso sería la superestructura, ¿sí? En el puente que nos mostró Kevin, creo que también fue, no me acuerdo quién nos mostró el puente antiguo de armadura, pues la armadura como tal es parte de la superestructura, todo ese conjunto, ¿listo? También es parte de la superestructura. Entonces, la parte de los arcos y en general todos los elementos que transmiten las cargas, ¿sí?, de uso a los apoyos, todo eso es la superestructura. Los elementos encargados de transmitir las cargas a los apoyos. ¿Listo? Entonces, esa parte, súper importante. Ahora, ¿qué tenemos como elementos de subestructura, en cambio? ¿Sí? Entonces, como elementos de subestructura, nosotros vamos a tener todo lo que son los apoyos, ¿sí? Pero el apoyo por encima del nivel del suelo, como tal. ¿Listo? Entonces, en todas las estructuras, en todos los puentes que nosotros vimos, ¿sí?, todas las variedades de pilas que vimos, por ejemplo, en el primero que nos mostró Kevin, es toda esa estructura que parece un edificio, que a nadie le gustó, ¿no? O bueno, a mí la verdad tampoco me gusta, ¿sí? En el puente del Chiche, esos elementos inclinados que sostienen el puente, ¿no?, ya sean de hormigón o sean de acero, ¿sí? O los elementos que vimos en la armadura, que eran unas armaduras tipo edificio que sostenían la armadura. Todo eso son, en palabras de pronto más simples, todos los elementos que reciben la carga de la superestructura, ¿sí?, que son pilares o columnas como tal, ¿sí?, y la transmiten a lo que es la parte de los elementos de la cimentación, ¿sí? Eso va a ser la subestructura, pero fíjense que también se está incluyendo los estribos, ¿sí? Entonces, ¿quién conoce o quién sabe qué son los estribos? O han escuchado, bueno, pues los que cabalgan, los estribos del caballo, ¿no? No son esos, por cierto, ¿no? ¿Cuáles son los estribos? Bueno, en hormigón vimos que los estribos son los elementos que nos ayudan para resistir al cortante y también para que las varillas de acero no se desubiquen de su Ya, muy bien. posición. Sabes que me había olvidado de los estribos de hormigón. Ya. No, en puentes tienen otro significado. Dime, Juan. Es donde se apoya el final del tablero de las losas inferiores. Se apoya en los extremos. Exacto, ¿no? Es la unión entre cada lado del puente y el tablero. Perfecto. ¿Sí? ¿Es Entonces, como una viga carguera entonces? es un elemento, vamos a definir que los estribos son los elementos, y los voy a poner por acá, que van a estar uno en cada extremo del puente. O sea, para todo puente que ustedes vean, pues solamente va a haber dos estribos, no hay más, ¿sí? Porque van a estar siempre en los extremos del puente, al inicio y al final. ¿Listo? Y son los encargados de generar la transición entre la vía que está construida en firme, en terreno, ¿sí?, y el puente como tal que queda en el aire. ¿Estamos? Moisés, ¿tienes una pregunta? Sí, yo he visto en varios puentes que están los tabiques que van como que en sentido de la vía y están otros que se conectan de forma perpendicular. ¿Esos tienen otra definición aparte de tabiques? Son arriostramientos, ¿sí? Son arriostramientos. Los que unen, nosotros vamos a decir que las vigas principales del puente son las que van en el sentido longitudinal del puente. Y ahorita vamos a definir eso, ¿no? Entonces, durante todo el curso, yo voy a hablar del sentido longitudinal y del sentido transversal, punto. Siempre, en todo lo que vamos a hablar. El sentido longitudinal, pues, es el sentido de avance de los vehículos, para que se entienda, ¿sí o no? Entonces, el puente tiene un sentido longitudinal
que es la dirección por donde los vehículos circulan. Y el sentido transversal, pues va a ser perpendicular a este. ¿Estamos? Entonces, las vigas principales de los puentes van en dirección longitudinal del puente. Y los arriostramientos están en sentido transversal del puente y sirven para unir vigas o tabiques principales. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Todo bien? Sí, claro. Ya. Crystal clear. Listo. Ahora, dentro de la clasificación o dentro de los puentes, pues los puentes los podemos clasificar de muchas maneras, ¿sí? Y podríamos decir que la clasificación va a depender también de diferentes criterios para hacer la clasificación, ¿no? Entonces podríamos decir que los puentes pueden ser clasificados como por su función, por los materiales que se construyen o por el tipo de la estructura, por su geometría o por su tiempo de duración, etcétera. Hay muchas clasificaciones, ¿listo? Pero entonces nosotros nos vamos a enfocar en la clasificación que nos interesa desde el punto de vista del curso, ¿listo? Entonces, para la clasificación del curso, vamos a decir, perdón, ¿aló? Deme un segundo, por favor. ¿Listo? Entonces, volviendo al tema, por clasificación, que nos importa, que sería la parte estructural, vamos a decir que los puentes tienen la siguiente clasificación. ¿Alguien está escribiendo? Hola, Juan Carlos, Vanessa está en la sala de espera. Ya entró. Por cierto, no la veo. ¿Sí estás, Vanessa, por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Ya, genial. Entonces, por estructura, vamos a decir que los puentes se van a clasificar en puentes simplemente apoyados, en puentes continuos, en puentes simples de varios tramos o de tramos múltiples, en puentes en cantilever o voladizos o brazos voladizos por decirte así. ¿Estás ¿no? proyectando alguna diapositiva? Que no se ve. Sí, ¿no se ve? No. No se ve. A ver, déjenme ver qué pasa, que ahorita está el computador como haciendo pendejadas. A ver, denme un segundo. No, político. Un pequeño problema técnico. A ver, ¿ahí? Sí, se ve. ¿Ya? Entonces, por el tipo de estructura, en simplemente apoyados, continuos, ¿sí? Simples de tramos múltiples. ¿Qué significan estos? Pues que yo puedo tener, no sé, 10 columnas, ¿sí? Como el puente que ahorita nos mostraron de Bahía, ¿sí? De Bahía es, ¿no? El que queda sobre el mar. Se me olvida siempre. Sí. Entonces, ese puente tiene varias columnas, pero realmente pueden ser simples de tramos múltiples cuando entre columna y columna
pues está solamente una losa simplemente apoyada, ¿sí? En este tipo de casos, pues el modelo del marco debe considerar eso, ¿no? Que la estructura esté liberada en los extremos, ¿no? En voladizos, ¿sí? Puentes en arco, los puentes atirantados, colgantes, los levadizos. Por ejemplo, los levadizos son aquellos, no sé si ustedes han visto en las películas, que cuando pasa un barco, el puente se eleva para que deje o permita pasar el barco, ¿no? A los que les gusta Rápidos y Furiosos, en la 2, creo, compiten en uno de estos, saltan y toda la cosa, ¿no? Ese tipo de puentes, ¿no? O lo que nosotros llamamos, lo que serían pontones, ¿sí? Entonces, ya vamos a mirar lo que son los pontones como un poco más a profundidad. Entonces, esta es realmente la clasificación que nos interesa y en la cual nos vamos a enfocar con más detalle. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Listo? Bueno, entonces, como habíamos dicho, justamente la clase la vamos a tratar de hacer de 1 horita. No sé qué tal. ¿La sintieron pesada? ¿Todo bien? No sé si me ven, por cierto. ¿Sí me están viendo? Yo Todo los veo a bien. ustedes. Sí, se ve. ¿Qué? Epa, no me Carlos, veo una yo. pregunta. Dime. ¿Vas a subir las clases a YouTube igual que hacías en el verano? Sí, todas las voy a subir a YouTube. No se preocupen. Ya. ¿Listo? ¿Y las presentaciones también o esas no? Sí, las presentaciones ya están en el curso. Sí, esas están en el D2L. Ya estaban en el D2L, ¿no? Sino que, como las clases van a ser un poquito más cortas, me voy a enfocar en los temas directamente más importantes. ¿Listo? Bueno, entonces, lo que va a pasar ahorita es que, bueno, vamos a dejar la clase ahí y les voy a mandar, pues, un material para que lo lean. Ya está un material, de hecho, ayer les subí un capítulo de lo que es el libro, en donde hablan un poco acerca de esto, pero desde otro enfoque, ¿sí? En la clase lo vamos a llevar como a un poco más de discusión, un poco más de participación, etcétera, para que vayamos viendo. Pero entiendo de que ustedes van también leyendo el documento. El documento es súper simple de entender. ¿Alguien ya empezó a leer el documento? ¿Sí? ¿Qué les pareció? ¿Difícil? Súper sencillo, ¿sí o no? Es así. Patito. Generales. ¿Qué? Es el que decía consideraciones generales del capítulo 1. Sí, ese que le subí en el módulo de preparación. Ahí ustedes se van a dar cuenta que aparece en D2L, va a aparecer preparación y va a aparecer clase virtual. Ahí les voy a poner la clase. Y de ahí lo que es el contenido asincrónico, cositas interesantes que quiero que lean. ¿Listo? Entonces no se olviden de repasar o de mirar el curso. ¿Listo? Carlos, una pregunta. Dime. ¿En dónde se encuentran las presentaciones? ¿En qué parte del D2L? Ahí decía diapositivas del curso. Déjame ver. A mí no me salen muchas cosas, Juan Carlos, perdón, y la actividad de ayer... A mí tampoco. A mí tampoco, no encuentro las diapositivas. Voy a silenciar un rato a la persona del... Ah, bueno, ya se cayó la alarma. Ya no le sale. Aquí dice diapositivas del curso, tareas y exámenes, SAP 2000, libros, ¿no? Carlos, a mí solo me sale SAT 2000, consideraciones generales, libros y formato de seguimiento del sílabus. Sí, no sé por qué no está saliendo. Pero el otro día sí, desde el lunes sí están subidos. Ahorita ya no salen, no sé por qué. Sí, yo lo subí desde que creé toda la parte. Voy a revisar y ya les comento, ¿listo? No sé qué pasa. Yo lo veo aquí. Está normal. Yo tengo otra pregunta, Juan Carlos. Dime. ¿Siempre para cada clase nos vas a subir algún
alguna actividad de preparación como la de hoy, la de los puentes. Sí, algo corto. ¿Sí? Sí, como que ¿nos subes el día anterior o...? Sí, en la medida de lo posible les voy a subir el día anterior. Sí, porfa, para poder prepararlo. Yo no me di cuenta de la actividad, Juan Carlos. De verdad no sé dónde llegó. Tampoco. Pero cuando tú abres ¿sí te aparece consideraciones generales? Sí. Ah, ok. Ahí dice preparación. Lo que pasa es que no creo que llega una notificación. No creo que llegue. Llegó la notificación de las consideraciones generales, pero no del preparatorio, eso no llegó. Claro, cuando subo un documento creo que aparece, ¿no? Pero sí, no en general para la clase les voy a enviar algo para que revisemos y discutamos en la clase al inicio, en unos minutos, para que empecemos a tener esta lectura, ¿listo? Entonces, chicos, no los molesto más. Lean el documento que les puse ahí de consideraciones generales. Y nos vemos el día, en este caso sería el martes, ¿no? El día martes. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos. Eso, Carlos. Gracias, Juan Carlos. Chao a todos.